Hoy, en 678 Domingo, promesa de programón. Nos visitan Carlos Escudé, Raúl de la Torre y Telma Luzani. A 10 años del atentado a las Torres Gemelas. Contratapa de Barcelona, fíjate, 2001-2011, Nueva York, muertos 2.600, Irak, Afganistán, muertos 1.000.000, Islam, Ansai. De vez en cuando se escucha, bueno, murieron tantos civiles porque bombardearon y se equivocaron y cayó tanta gente y no le importa a nadie, ¿no? Porque sí, ellos también es cierto permanentemente... que murieron inocentes, esto está claro, absolutamente, y nadie justifica lo que ha ocurrido. No. El debate sobre la conspiración. Dicen que fue un autoatentado, que la explosión a las Torres Gemelas vino desde adentro. Sería muy divertido jugar a las conspiraciones del 11-9 y tocarles el traste a Bush y la CIA si no se estuviera jugando con el dolor ajeno. Sorry, yo no compro. El Día del Maestro. Este fin de semana uno recuerda que es el atentado a las Torres Gemelas, pero por supuesto nosotros recordamos que el 11 de septiembre para nosotros es una fecha muy especial porque se recuerda a un gran maestro como Domingo Faustino Sarmiento y se homenajea, si no me equivoco, desde 1948 a todos los maestros en la República Argentina y en América Latina además. Crece la vocación docente, un 40% más de ingresantes que en 2007. A 38 años del golpe de Estado en Chile. No quiero pasar por alto recordar otro 11 de septiembre de 1973, donde hubo un golpe de Estado financiado por los Estados Unidos en contra del gobierno democrático de Salvador Allende. Obsesiones, Sociedad Anónima. Vamos a recalcar, que Schlender, Schenkler, sí, me equivoqué de persona. Los Schlenker, perpetua pero libres. La justicia los encontró culpables de instigar el crimen de Gonzalo Acro. Y hoy, el día después, la comisaría parece completamente vallada, tanto por dentro como por fuera. Y Eve mató a Acro. Bueno, Cecilia, volvemos en un ratito allí a Chacarita. Muchas gracias. El crimen de Gonzalo Acro. Cristina rumbo a París. Para La Nación salió ayer y con agenda relajada. Pero en realidad salió hoy y tiene reuniones a las pocas horas de su llegada. La Nación. Cristina Kirchner pasará buena parte de la semana próxima en Francia, con actividades políticas y turísticas. Ayer, poco antes del despegue. El argentino. Cristina partió a las 17:25 desde el sector militar del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, a bordo del avión presidencial Tango 01. El arribo al Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle está previsto para las 14:09 en Argentina y la primera actividad será a las 19 cuando la jefa de Estado reciba a Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandra, una de las 2 turistas francesas asesinadas en la provincia de Salta. Qué lindo que es estar en la tierra después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Otro día de muy lindas Notis 1. Básquet. Barea que va de 3, afuera, ganó, final, victoria argentina, victoria enorme, agónica, sufrida para festejar, gran victoria argentina que vale el pasaje a Londres. 2. Fútbol e industria argentina. Te decía lo siguiente, por primera vez Industria Argentina, me contaban los árbitros asistentes,
el banderín electrónico, todo hecho en la Argentina. Se utiliza por primera vez en un partido de la AFA. Crecen las encuestas. 678. Un fraude televisivo. Realmente yo no discuto que ha tenido una buena elección el oficialismo. Lo que no sabemos si sacó 6 millones de votos, 7, 8, no sabemos cuántos. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al 678 en esta emisión de domingo. Hoy con un programa concentrado, deshidratado, diría yo, casi como una sopa crema. La ausencia total de Lucho Garende, la ausencia total de Sandra Russo, la ausencia total de Cabito y las presencias parciales de Nora Beiras, señor Orlando Barone, y quien les habla, que estamos acá. Estamos totales, somos... Es domingo. Pero estamos desarticulados. Pero tenemos invitados muy importantes y muy interesantes, por ejemplo, el señor Raúl de la Torre. Gracias, Raúl, por estar acá. Gracias a ustedes. Es periodista y economista, escribe en Página 12 y está en Visión 7 Internacional junto con nuestra otra invitada y junto con el señor Pedro Briguer. Así que muchas gracias por tenerte acá, Raúl. La otra invitada es la señora Telma Luzani. Periodista especializada en política internacional, conductora de Visión 7 Internacional, que va después de nosotros los viernes. Es escritora, autora de Venezuela y la Revolución, y también es compañera amiga mía en Radio Nacional. En Tinta Roja. En Tinta Roja todos los días a la 1 de la tarde en el 870 AM. Sí, señor. Y como si esto fuera poco, nos visita el señor Carlos Escudé, que es sociólogo y doctor en ciencia política de la Universidad de Yale, donde obtuvo 3 títulos, y no sé, grados, posgrados, doctorados. Es investigador principal en el CONICET, es director del Centro de Estudios Internacionales y de Educación para la Globalización y es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de SEMA. ¿Esto es correcto? Sí, es correcto. Es raro tenerlo acá, Escudé. Usted sabe que... Es un gran placer estar acá, porque además me he visto a mí mismo en el programa muchas veces, pero sin una presencia física. Con el asombro. Después de ese currículum, debería decir, solo sé que no sé nada. No, sí, por supuesto que solo sé que no sé nada por un lado, y por otro lado, yo diría que, en fin, soy una persona que ha atravesado una doble conversión ideológica y religiosa, ¿no? Y aparte de eso... ¿Por qué no le aclaras eso? Que muchos no lo sabemos. Yo lo sé, pero muchos no lo sabemos. En que, bueno, pues, digamos, ideológica porque... Yo, digamos, yo he sido una persona desgarrada por una crisis de identidad crónica, ¿no es cierto? Una especie de antihéroe que podría haber sido inventado por Woody Allen. Que quiero decirte, yo he vivido de los 9 hasta los 14 años en Estados Unidos. Y no muy lejos de las Torres Gemelas, en Boston, ¿no? Entonces a mí el tema de las Torres Gemelas me golpeó de una manera muy pero muy dura. Vos pensás que yo he cantado Aurora 1000 veces en mi vida de niño, y 1000 veces en mi vida también por obligación juré la bandera yanqui, que es lo que los yanquis hacen en vez de cantar Aurora. Así que esas son las cosas que te van marcando emocionalmente. Y bueno, yo he abogado siempre por una mejor relación con Estados Unidos, porque durante la década del 40 los yanquis nos hicieron de goma, ¿no es cierto? Es decir, Estados Unidos es lo peor que le pudo haber pasado en la Argentina. Yo eso lo tuve claro desde que hice mi doctorado en Yale, en Estados Unidos, porque tuve acceso a los papeles secretos, otrora secretos, del Departamento de Estado, del Foreign Office británico, y, digamos, pude escribir una tesis que documenta la forma en que Estados Unidos boicoteó a la Argentina y le hizo daño. Entonces, cuando volví, publiqué este libro, La Discriminación Argentina, que fue un libro bastante conocido en su tiempo, es decir, y sigue siendo muy citado. Estaba consciente del daño que nos podían hacer los yanquis, y por eso abogué
por una política de alianza a los norteamericanos para que no nos hicieran tanto daño como en el pasado. Por suerte, Estados Unidos está en decadencia, ya no es el país extranjero más importante en el cono sur de América Latina. El país extranjero más importante ahora es la China, es el comprador más importante de Brasil, es el comprador más importante de Chile y es el segundo comprador más importante de la Argentina después de Brasil, que es el primero, ¿no es cierto? Entonces los yanquis ya están afuera y vos no sabés, Orlando, el gusto con que digo Yankee go home. Bueno, después de esto, vamos a seguir hablando de los yanquis a 10 años de las Torres Gemelas, debate sobre las conspiraciones, ¿qué te parece? Algunos creen, otros no creen, lo vemos y después lo debatimos. A 10 años del atentado a las Torres Gemelas, el debate sobre la conspiración. Ayer TVR en su informe sobre el atentado rescató algunos fragmentos del documental de Michael Moore, Fahrenheit 9/11, y de otro documental de gran éxito en la red, Zeitgeist. Estos films aportan fuerte contenido para sustentar la teoría que algunos piensan. Agregaremos más material a lo exhibido ayer por TVR. At some point in time, in the immediate aftermath of the attacks, I thought about why didn't we know this? I knew we needed to figure out what went wrong and so to prevent other attacks, but I didn't want to start the finger pointing and, you know, say to our intelligence communities, you fouled up, you should have caught this, why didn't you know? Perhaps he just should have read the security briefing that was given to him on August 6, 2001. Which said that Osama bin Laden was planning to attack America by hijacking airplanes. You fouled up, you should have caught this, why didn't you know? A partir de los tremendos actos que pasaron el 11 de septiembre, se elaboraron varias teorías que indicaban que fue una conspiración del gobierno para justificar las dos guerras que, iban a suceder después, tanto la invasión a Afganistán como la invasión a Irak y la muerte de Saddam Hussein. Yo era la persona que se encargaba de limpiar 110 pisos de escalera. Cuando testifico para la comisión del 11 de septiembre, mi testimonio fue a puerta cerrada. Como yo hablo de explosiones en el edificio, una explosión inicial segundos antes del avión impactar y después muchas explosiones después que impacta, pero en la zona baja, esto crea pues obviamente la teoría de que hubo explosivos y por eso que las torres cayeron en una forma de demolición controlada. Exclusivamente ese día escuché muchas explosiones y sí, pasaron muchas cosas raras que no fueron investigadas. Dicen que fue un autoatentado, que la explosión a las Torres Gemelas vino desde adentro. Pancake theory, according to which the fires, while not melting the steel, heated it up sufficiently to cause the floors weakened by the airplane strikes to break loose from the steel columns. And this started a chain reaction. So you would expect then from that theory, which is the official theory, to see a whole stack of floors piled up on top of each other and then a spindle of core columns standing too. The core of each of the twin towers consisted of 47 massive steel columns. If the floors had broken loose from them, these columns would have still been sticking up into the air 1,000 feet. What can do that? What can move mass out of the way? Explosives. According to the official story of the 11th of September, at 9:37 a.m., American Airlines Flight 77 crashed into the Pentagon. This rare footage shows the scene immediately after the impact, an hour before the entire structure collapsed. As you can see, it is a rather unusual scene. One would reasonably expect to see something of this sort. That is to say, pieces of the airplane, suitcases, debris everywhere, just like every other air crash on land. Instead, there is no substantial visual evidence of debris. I have been on some accident investigation sites in the Air Force, and I have never come across any accident scene where there's no telltale evidence of the airplane that crashed. Here we have airplane sites, crash sites, that give zero evidence. En contraposición a estas teorías, Santiago O'Donnell, en diálogo con Eduardo Aliberti y hoy en Página 12, dijo lo siguiente. Conspiraciones.
Nunca faltan los buitres y los oportunistas que lucran del dolor ajeno. No es difícil con un poco de ingenio y picardía saciar el hambre de los miles y miles de ilusos que piensan que Bush voló las torres para quedarse con el petróleo de Irak. Tiene sentido, ¿no? Nunca hay que dejar que la verdad arruine una buena historia, ¿no? Argentina es terreno fértil para las teorías conspirativas sobre autoatentados terroristas. Si lo sabrá el fotógrafo de la agencia de rescatistas FEMA, que aterrizó en este país después de pasar un tiempo en la cárcel por la muerte de su esposa. El tipo sacó unas fotos de las Torres Gemelas como le pidieron y al año siguiente fue detenido en Colorado cuando lo encontraron con la sangre de su esposa muerta salpicada en su cara y restos de pólvora en el pantalón. Él dice que ella se suicidó, pero el fiscal de Colorado dice que él la mató. Después de un tiempo lo largaron por falta de pruebas, pero sin cerrar el caso. Entonces el fotógrafo conoció a una argentina y se vino a vivir acá. Los investigadores juntaron más pruebas y pidieron su extradición. El tipo se cubrió. Dijo que tenía unas fotos del 11/9 que demostraban que el atentado lo había cometido Bush o algo por el estilo. Escribió un libro diciendo que Estados Unidos lo persigue porque sabe demasiado. Se acercó a algunas personas vinculadas con el movimiento de los derechos humanos que de buena fe, seguramente, le dio protección. A través de esos contactos consiguió estatus de refugiado del gobierno argentino y así trabó su regreso a Colorado. Todo bien, cada cual se defiende como puede, pero no deja de resultar chocante verlo en cada aniversario del 11/9, pasearse vendiendo su libro por las redacciones de los diarios y los estudios de las radios. Porque en su afán de evitar el proceso judicial por su presunto crimen pasional y financiar con regalías su estadía en el país, explota el dolor de dos grupos de personas que ya han sufrido demasiado. Sería muy divertido jugar a las conspiraciones del 11/9 y tocarles el traste a Bush y la CIA si no se estuviera jugando con el dolor ajeno. Sorry, yo no compro. La búsqueda que hubo de la justificación de la teoría conspirativa por parte de periodismo serio, de pensadores, de investigadores, y no encontraron nada. Nunca lo escuché a Chomsky o a Petras decir que hubo un autoatentado. Las leyendas urbanas versión cowboy. Claro. No llegaron a la luna, fue todo de un estudio de televisión, digo, todas esas pavadas se terminan instalando. A ver, Raúl. Sí, digamos, no soy... tanto de todas las teorías. Sí, uno escuchó en estos 10 años tantas teorías sobre este tema y tantos análisis presuntamente científicos. Y realmente yo me quedo más con el análisis político. Es decir, nadie es tan tonto, Estados Unidos menos que nadie, de cometerse un autoatentado que lo que significó eso, más allá de las vidas humanas, que uno puede pensar no le importan nada las vidas humanas que se pierden, pero sí pensar lo que significó como golpe y demostración de la vulnerabilidad del poderío militar y económico de Estados Unidos, la destrucción de las Torres Gemelas. Sí es cierto que a partir de ahí se montó toda una estrategia de Estados Unidos para montar todo lo que se llamó el terrorismo de Estado y para avanzar en desmantelar parte del derecho internacional, para justificar invasiones y ataques a terceros países sin respetar ninguno de las normas anteriormente vigentes, que esto inmediatamente provocó la invasión a Afganistán o justificó la invasión a Afganistán. Esto fue en octubre, apenas no había pasado un mes de la caída de las Torres Gemelas, en marzo del 2003 Irak, y así un montón de hechos que se dieron en sucesión justificados por este terrorismo de Estado y la doctrina de que simplemente ante la simple sospecha había que atacar, sin más justificación que esto. Sí justificó toda una transformación de la teoría militar de Estados Unidos y después de esto le aparece la crisis económica. Yo no hablo de una causalidad, pero por lo menos el hecho está, la crisis económica que aparece a mediados de la década, a partir de 2006-2007, lo que hizo fue poner más en decadencia al poderío y a la hegemonía estadounidense, de la cual solo le quedó la hegemonía militar, evidentemente. La hegemonía económica y política quedaron cuestionadas. La hegemonía militar es lo que le queda a Estados Unidos, que no se la cuestiona nadie en este momento, y lo desarrolló de manera salvaje. Tanto el gobierno de Bush como posteriormente el gobierno de Obama, ¿no? Thelma, que
¿Qué te parece el tema? Mira, bien, lo que quería comentar primero sobre lo que dice Santiago, Santiago Donner. Yo entrevisté a Kurt Sonnenfeld, se llama la persona a la que él hace referencia, escribió un libro que se llama El Perseguido, que publicó Editorial Planeta. Yo lo entrevisté hace mucho tiempo y en realidad sí, digamos, hay algunas cosas que no son exactas en ese informe que dice Santiago. Por ejemplo, él en realidad no es que conoce a Argentina y se viene para acá, sino que se vino acá a San Bernardo porque justamente unos amigos norteamericanos habían de casualidad conocido esa playa y como él estaba siendo en ese momento seguido por el FBI, bueno, los amigos le aconsejaron, según la versión de él es esto, ¿no? La versión que Sonnenfeld da, sí. Se va a San Bernardo. Él es, como miembro del FEMA, filmó el lugar, el Ground Zero, digamos, el lugar donde estaban las Torres Caídas. ¿Qué es el FEMA? El FEMA es la Federación Oficial de Estados Unidos para las situaciones de catástrofe. Por ejemplo, con el Katrina también fue el FEMA, son gente preparada para situaciones de catástrofe, para, bueno, rescatar, limpiar, etcétera. Y él como hacía filmaciones, es decir, filmaba los escenarios después de la catástrofe. Y él tenía un montón de, según relataba, él tenía un montón de latas, digamos, de filmaciones, claro. Y a propósito de esta situación que estuvo preso y que yo, se encontró con que le habían tratado de sacar esas filmaciones. Yo te lo hago muy breve. Se trajo estas filmaciones acá a la Argentina y según él, en esas filmaciones se revelan situaciones como que había, una que me acuerdo era que había, por ejemplo, en los sótanos de las Torres Gemelas había cajas fuertes abiertas donde se suponía que había oro o divisas, ya no estaban, en fin, una serie de... ¿Las vio? Las filmaciones sí. Él una vez hizo una presentación en la Biblioteca Nacional acá, porque justamente fue el año en que yo lo entrevisté, ya ahora no recuerdo, hará 3 o 4 años atrás. Bueno, nada, simplemente me parece, digo, yo no sé si esto es así o no tengo la información ni puedo juzgarlo. Lo que a mí me parece, coincido con Raúl en que fue funcional sí a un plan de Estados Unidos, en el sentido de que la invasión a Afganistán de octubre, que se realizó en octubre de 2003, ya estaba planificada desde antes. Eso sí está comprobado y hay miembros del gobierno de Bush Jr. que escribieron libros, incluso creo que uno fue Richard Pearl, donde contaba que ya estaba todo planificado, tanto la invasión a Afganistán como la invasión a Irak, ¿no? O sea que en realidad el 11 de septiembre lo que hizo fue permitir digamos, dar la justificación perfecta para que se pusiera en marcha esto. En mi opinión, periodísticamente o geopolíticamente, el gran cambio no fue el 11 de septiembre. Para mí el gran cambio fue la caída de la Unión Soviética. En ese momento empieza realmente a cambiar el mundo y a partir del 11 de septiembre lo que se hace una nueva fase de esa, digamos, de ese gran cambio a nivel geopolítico que se produjo hace 20 años atrás. Claro. ¿Escudé? Bueno, yo creo que la estrategia norteamericana post-11 de septiembre realmente fue el peor error estratégico de toda la historia de los Estados Unidos. Es decir, esencialmente es una estrategia que está desdoblada, como se ha dicho aquí, en 2 guerras, ¿no es cierto? La guerra de Afganistán, inmediatamente posterior a los atentados, fue una guerra que fue, entre comillas, legal porque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la aprobó. Pero, digamos, no tenemos que olvidar que fue una guerra que fue emprendida para terminar con un demonio talibán que fue inventado por los mismos yanquis, ¿no es cierto?, en gran medida por lo menos. Es decir, los norteamericanos querían destruir a los talibanes porque los talibanes habían permitido, se supone, el uso de su territorio para el entrenamiento de Al-Qaeda, dando lugar a la posibilidad de un atentado como el de las Torres Gemelas. Lo que se dice con mucha menos frecuencia es que los talibanes fueron alimentados por los norteamericanos, hechos poderosos para los norteamericanos, cuando los yanquis los usaron contra los soviéticos en ocasión de la invasión soviética de Afganistán muy a fines de la década del 70. En Rambo 3. Claro. En Rambo 3. Claro. Y entonces, después de eso vino la guerra de Irak, que fue un error infinitamente
peor, ¿no es cierto?, una guerra ya ilegal y fraudulenta, es decir, que nos vendieron, a mí me la vendieron, es decir, Orlando sabe que yo compré el buzón, ¿no es cierto?, es decir, nos la vendieron diciendo que había terribles armas de destrucción masiva en Irak. No era cierto, era totalmente falso y hoy ya se sabe que era totalmente falso. Pero la consecuencia estratégica más terrible de esta guerra es que, como consecuencia de los dos frentes, Afganistán e Iraquí, los norteamericanos tuvieron que desplegar la casi totalidad de las tropas terrestres disponibles, ¿no es cierto?, de modo que quedaron anulados como superpotencia terrestre, ¿no es cierto?, dando lugar a que, bueno, posteriormente Rusia pudiera mandarse algunas diabluras, ¿no es cierto?, como auspiciar la secesión de provincias de Georgia, todo esto posible porque de repente los norteamericanos se dieron cuenta que, claro, hay que tener en cuenta, los yanquis en la Segunda Guerra Mundial podían desplegar 10 millones de soldados en el exterior, pero después de Vietnam, que fue una de sus más terribles tragedias, el pueblo norteamericano obligó al Congreso a eliminar el servicio militar obligatorio, de modo que hoy por hoy los yanquis no pueden tener más de 1 millón de soldados y no pueden desplegar en el exterior más de 600.000, y esto los limita terriblemente. Al comprometer todos sus efectivos terrestres, se quedaron sin poder terrestre. Ahora, y esto le devolvió poder a Rusia. Usan los drones ahora, usan los aviones no tripulados, justamente por falta... Tienen recursos, pero ya hoy por hoy, ¿no es cierto?, por ejemplo, Ucrania sabe que Estados Unidos no la puede defender. Y es por eso que se da vuelta. En un primer momento, ese país que había surgido de la Unión Soviética se había vuelto contra Rusia, ¿no es cierto?, había albergado la ilusión de ser miembro de la OTAN, no lo consiguió porque Alemania lo vetó, y Alemania lo vetó porque depende del gas natural ruso, es decir, y, digamos, sabiendo ya la población, a partir de lo que pasó en Georgia, que Estados Unidos, en esa parte del mundo que era parte de la ex Unión Soviética, no puede realmente defender a sus aliados, empiezan a separarse. Es decir, el poder geopolítico norteamericano en esa parte de Europa está en crisis, prácticamente se ha evaporado. Rusia ha recuperado una parte importante de su poder y gran parte de este fenómeno tiene que ver con este gran error estratégico de tener dos grandes frentes simultáneos en Afganistán y en Irak. Seguimos, hay otro informe, seguimos con este tema. A 10 años del atentado de las Torres Gemelas, por favor, el informe de TVR. Y le pregunto después sobre la conspiración, que no me dijo nada. A 10 años del atentado a las Torres Gemelas. Se cumplen 10 años del atentado terrorista en contra de Estados Unidos, que tuvo como objetivo las Torres Gemelas. Recuerdos de un día histórico. Lo que sabemos es que aparentemente una pequeña avioneta se estrelló contra este edificio. Es una avioneta, no, eso te digo, si fuera un avión grande, la torre la tira la parte al medio. ¿Habrá sido un show aéreo, me pregunto yo? Habrá sido un show aéreo, me pregunto yo, y puede ser una misma avioneta, puede ser una misma avioneta que haya atravesado y perjudicado a los dos. Estas Torres Gemelas tendrían que demolerlas porque son una desgracia. Hey, what's your name? Tom Canavan. Tom, what happened, man? Big boom. Come down the steps, everything fine till we got to the basement, and then everything just fell in. After 10 years, and it seems like yesterday, you know, the physical pain is gone, long gone. The mental pain, that anguish still is every day. You hear certain noises, certain smells, a plane flies over, it comes back. It'll never go away. Mira, Caro, estuviste 43 días en la casa y tengo que darte una noticia que ha conmovido al mundo entero. 2 aviones chocaron contra las Torres Gemelas, se derrumbaron. Imagínate cómo está el mundo. Estamos todos rogando por la paz. Bueno, mi amor,
vas a tener que hacerte fuerte como todos nosotros y como el mundo entero y como te imaginarás el estado en que se encuentra el pueblo norteamericano. Cascada de luz, te quiero alcanzar, llegar a ser parte de ti, New York, New York, mis pasos a ti quiero encaminar al centro de tu corazón, New York, New York. George Bush, en primera persona, habló por primera vez sobre lo que le pasó por la cabeza en ese momento. I had been notified that a plane had hit the World Trade Center. At first I thought it was a light aircraft. And my reaction was, man, either the weather was bad or something extraordinary happened to the pilot. Bush was on his way to an elementary school in Florida. When informed of the first plane hitting the World Trade Center, Mr. Bush decided to go ahead with his photo opportunity. When the second plane hit the tower, his chief of staff entered the classroom and told Mr. Bush, the nation is under attack. Not knowing what to do, with no one telling him what to do, and no Secret Service rushing in to take him to safety, Mr. Bush just sat there and continued to read My Pet Goat with the children. Él hace cara como, mirá qué tremendo, y sigue hablando con los pibes, queda como oído, en vez de levantarse y decir, miren, corto esto, soy presidente de Estados Unidos, me tengo que ir urgente, pasó algo, queda como escuchando a nenito de jardín de infante, y te dice un poco la mentalidad infantil que tiene Bush para no enfrentar una situación así, ¿no? The duck ran down the road and kept running until he found a pond. Mr. President, we've just received word the planet is under attack by aliens. Okay. Sir, they've already wiped out some of our cities. If nothing is done, they'll kill us all. I see. Well, I'll handle that in a minute. But right now I need to find out what's happening with the duck. El atentado de las Torres Gemelas permitió que Bush se reforzara. Bush venía muy debilitado en ese momento. Puede después atacar Afganistán, puede al poco tiempo invadir Irak, y creo que gran parte lo consiguió por el atentado de las Torres Gemelas. I'm a war president. I make decisions here in the Oval Office in foreign policy matters with war on my mind. Hay una famosa escena de Kirchner cuando lo entrevista a Oliver Stone que le dice, hagas una guerra, porque las guerras son las que te ayudan a salir de las depresiones económicas. Estados Unidos ha crecido en base a las guerras, me dijo. Así me lo dijo. Bueno, le digo, es un crecimiento. Dijo eso, textuales palabras. Que Estados Unidos, que era un error de los demócratas, que todo el crecimiento económico que había tenido Estados Unidos había sido en base a las distintas guerras que tuvo. Estados Unidos de alguna manera siempre necesita estar generando una guerra porque también activa la economía, pero además es una cuestión política, también sirven las guerras por lo general y muchas veces para la legitimación interna, para crear un enemigo externo que implique que no haya al interior del país cuestionamientos al gobernante del momento. El Diario Público de España dice, Estados Unidos despilfarró en Afganistán e Irak 60.000 millones de dólares. Las dos guerras han costado 3,2 billones y causado 225.000 víctimas mortales. 6.000 estadounidenses, el resto de Irak, básicamente. Te muestro la contratapa de Barcelona, fíjate, 2001-2011, Nueva York, muertos 2.600, Irak, Afganistán, muertos 1.000.000. Islam, you have been inside. Yo hoy pensaba lo mismo con respecto a esto, al recordatorio, ¿no? Porque la gente que muere permanentemente por las cosas, por los lugares que ellos invaden justamente, ¿no? Como, bueno, estamos viendo, esto se justificó una guerra importante. Entonces, y de eso no se habla, ¿no? Es muy difícil escuchar. Es difícil encontrarlo. Es muy difícil. Yo, de vez en cuando se escucha, bueno, murieron tantos civiles porque bombardearon y se equivocaron y cayó tanta gente. Y no le importa a nadie, ¿no? Porque sí, ellos también es cierto que murieron inocentes, esto está claro. Absolutamente. Y nadie justifica lo que ha ocurrido. No. Se alcanzó el triunfo aquí, no habrá fronteras para mí. Decide tú, New York, New York.
Bueno, Telma, que lo de la música es medio extraño, pero bueno, cosas que pasan en Muy TVR. bueno el informe, muy bueno. No, quería comentar en relación a lo que decía Carlos antes, que no me parece tan, digamos, desestimar la capacidad de Estados Unidos, porque en realidad me parece que tanto en el caso de Irak como en el caso de Afganistán, lo que fue es ocupar territorio que antes pertenecía justamente a la otra parte del mundo, a la Unión Soviética, y digamos, expandir bases militares en Asia Central, cerca de China, digamos. Me parece que esas dos guerras, aparte de la cuestión económica, está la cuestión geoestratégica, que me parece que fueron realmente importantes y exitosas en un punto, ¿no? No, la verdad es que creo que fue un fracaso fenomenal, digamos, impresionante. Pero bueno, podemos discrepar, ¿no es cierto? Como dicen los angloparlantes, si me permite decir dos palabras en inglés, we can agree to disagree. Acordamos si no estamos de acuerdo. Claro, de todas maneras, volviendo al tema de la teoría de la conspiración, yo tampoco la compro. Yo no la compro por los siguientes motivos. Es decir, en Estados Unidos los chanchullos en general se conocen, no siempre, pero en general se conocen. Sabemos, por ejemplo, que las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein no existieron. Fueron una estafa colosal que sirvió para vender la guerra de Irak. Pero, no obstante ello, los contestatarios serios, como se dijo en el informe, contestatarios serios como Chomsky, como Petras, nunca dijeron que esto fue un autoatentado. Y realmente que creo que no lo fue. Creo que el hecho de que en definitiva Estados Unidos haya quedado tan degradado como superpotencia a partir de estos horrores colosales cometidos a partir del 11 de septiembre, de alguna manera lo demuestra. Es decir, actuaron de una manera profundamente amoral y también profundamente desesperada. No sabían cómo reaccionar, sintieron que su territorio estaba siendo atacado y cometieron las tropelías que cometieron. Seguramente la peor estafa política, que es una estafa contra el pueblo norteamericano y contra todo el resto del mundo, es la base de Guantánamo. La idea de que está bien torturar offshore, ¿no es cierto? Que no se puede torturar en el territorio de los Estados Unidos, pero que pueden llevar a cabo torturas en la base de Guantánamo porque está en la isla de Cuba, es traicionar sus principios democráticos, traicionar la ideología que han exportado al resto del planeta, algunas de cuyas mejores dimensiones hemos comprado nosotros por suerte, y es por eso precisamente que no nos dejamos engañar con este verso de que llevar a cabo estas técnicas de interrogatorios en Guantánamo es aceptable. Perdóname, además, si no solo en Guantánamo, está Abu Ghraib en Irak, está Bagram en Afganistán y otros gulags que fueron creando, ¿no? Fuera del territorio estadounidense. Pero Guantánamo está en nuestro hemisferio. Claro. ¿No? Es más doloroso para nosotros. Tengo una pregunta porque me parece interesante, porque hasta algún momento usted no es un señor de que camina por la calle, digamos, es un cientólogo político. Hasta algún momento decía recién que usted apoyaba o le parecían bien estas intervenciones, estas políticas que llevaba hacia afuera, las políticas de guerra, intervencionistas. No, lo que sucede es que... en un momento dejó de parecer... Pero acá hay una cuestión... ¿Pero por qué? No, es decir, acá hay una cuestión fundamental. Es decir, yo realmente creí en 2003 que había armas de destrucción masiva en Irak. Y si hay armas de destrucción masiva en Irak, en circunstancias como estas, ¿no es cierto?, en fin, de estos atentados, de la proliferación de atentados en diversas partes del mundo llevados a cabo por una organización como Al-Qaeda, bueno, podía ser que se justificara. Yo les di el beneficio de la duda, fui estafado. Es decir, yo fui estafado ideológicamente en forma reiterada por estas mentiras. Y bueno, por consiguiente han perdido crédito frente a mí y creo que frente a una parte muy importante del mundo. De todas maneras, yo no voy a decir en este programa ni en ninguna parte que estoy a favor de los perpetradores de los atentados, porque definitivamente no lo estoy, ¿no es cierto? Es decir, pero creo que la respuesta norteamericana a los atentados ha sido nefasta y además los ha desenmascarado
lado, porque de repente, digamos, el hecho de que ellos tuvieran que comenzar su ofensiva contra Al-Qaeda invadiendo Afganistán, cuando ellos habían inventado el demonio de los talibanes, nos muestra la perversión infernal de la situación mundial que se fue engendrando como consecuencia de sus políticas amorales. Ellos permanentemente han financiado y han alentado movimientos execrables si servían para pequeñas ganancias en la Guerra Fría. Hay otra teoría conspirativa que también se cae en este proceso, que es la teoría de que con las guerras se resuelven todos los problemas económicos. Es decir, se demostró en estos años que la guerra fue justamente lo que aceleró el proceso de la crisis económica en Estados Unidos y en el mundo, con un gasto bélico que desatendió la economía, que dejó la economía en manos de especuladores, que hizo una economía financiera y que además Estados Unidos con esto terminó arrastrando a Europa a hacer la misma política. De la mano de la OTAN y de la mano de descuidar el tema del crecimiento económico y el rol que cumplían los estados en función de la economía. Terminó haciendo un desmantelamiento absoluto hasta de su poder económico a través de la crisis que también generó, en este caso también, como dice Escudé, en el caso de los talibanes, también fue un monstruo que creó Estados Unidos, esta crisis de la especulación financiera. Contra el pueblo norteamericano, realmente, efectivamente, torpedeó las bases de la economía norteamericana, mientras beneficiaba a algunas empresas importantísimas, a algunos personajes importantísimos, que lucraron no tanto con el petróleo de Irak, porque esa fue otra pavada, lucraron con el proceso de reconstrucción. Es decir, claro, fue el gran negocio. Pero ese fue el final del proceso, porque durante todos los años previos lo que hicieron fue, como decías, contra los ciudadanos norteamericanos, fue una gran estafa contra los ciudadanos del resto del mundo, porque emitiendo dólares lo que hacían que el resto del mundo le financiara esta crisis de Estados Unidos, hasta que no la pudo disimular más, no la pudo tapar más, y le estalló la crisis con sus hipotecas y demás. Pero durante años lo resolvían con emisión, porque todo el mundo aceptábamos alegremente estos papelitos verdes con la cara de un prócer estadounidense, porque creíamos que valían siempre lo mismo. Tal cual, y esto también fue provocado por una política con que los chinos poseen la mitad de la deuda norteamericana. Claro, flor de problema para los chinos, ¿no? También. Chicos, por aquí le dejo el lugar a Nora. A ver, Nora. No, bueno, creo que se ha analizado muchísimo, pero hay dos cosas que me parecen muy impresionantes. Por un lado es la actitud histórica de los Estados Unidos como gran potencia hegemónica, como gran imperio que desprecia absolutamente la vida humana en cualquier lugar y tiene como objetivo simplemente la consolidación de sus intereses geopolíticos, económicos, independientemente de lo que entra en juego. Y como después de años, José Escudé decía, no sé, hasta ahora nadie ha salido a decir que no fue un autoatentado. Por ahí dentro de 25 años, cuando desclasifiquen los documentos, sabremos cuáles fueron realmente las intenciones que se manejaron y las teorías conspirativas, si tenían sustento o no. A mí me parece que las teorías conspirativas sirven para justificar cualquier cosa y el expansionismo de Estados Unidos no necesita de una teoría conspirativa para llevarse adelante, y estaba planificado previamente la necesidad de expandirse hacia Afganistán e Irak. Pero también creo que pone de relieve la decisión de los Estados Unidos, sobre todo de invadir Irak, el fracaso absoluto del funcionamiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como un organismo internacional que se supone tiene que regular para evitar que una potencia descompense de esta forma el escenario internacional y se transforme la venganza como único instrumento para poder equilibrar las relaciones en el mundo. Me parece que el tema de la legitimación de la tortura a partir de esto es el mayor atraso al que puede llegar la humanidad en el siglo XXI. Que los Estados Unidos directamente, que Bush diga, vale la pena torturar si me van a dar información, y que esto sea asimilado con naturalidad, que no haya una reacción de los otros países del mundo fuertes, del llamado primer mundo, de los que tienen presencia, porque también apelan a los mismos métodos. Me parece que
realmente es una alerta para la continuidad del ser humano como tal. Esto puede sonar ingenuo, pero realmente con la historia que nosotros tenemos en la Argentina, con los juicios que se están llevando adelante, con las aberraciones que estamos viendo en testimonios permanentes, que siga existiendo un centro de tortura internacional como Guantánamo, bases en distintos lugares, aviones de la CIA que trasladan secuestrados sin que nadie sepa cuál es su estatus legal, me parece que es aberrante, y esto pasa inadvertido. Yo quisiera agregar, ¿no es cierto?, que lo peor del expansionismo yanqui, que marcás muy bien, es que desprecia la vida humana con un discurso humanitario, ¿no? Es decir, hay mucha gente en el mundo que desprecia la vida humana, pero los yanquis son los campeones de hacerlo con discurso humanitario. Eso es lo más aberrante de todo. Claro. Eso se llama más o menos hipocresía. Yo pensaba, ¿cuál es la sustancia? Primero, me doy cuenta que estoy parado en un mundo que no sé a dónde va. La primera es reconocer, más allá de las diferentes sabidurías individuales de los que han hablado aquí y de otros analistas en el mundo. Saben un fragmento de la historia, todos sabemos un fragmento mínimo y no sabemos la sustancia. No sabemos. Sabemos que se cayeron las torres y todas esas consecuencias que contamos. Yo miraba el informe y tal vez para penetrar desde abajo la historia, miraba la escena muy más juzgada por algunos comentarios, pero a veces son improvisados si se entiende. Yo tuve más oportunidad de ver esa escena varias veces. La de Bush, en esa escuelita de la Florida, Bush ahí muestra lo que es la soledad del poder. La soledad de Dios cuando se dio cuenta que construyó el mundo y que el mundo se le derrumbaba, que el hombre había comido la manzana prohibida. Bush ahí no es un infante. Recupera una adultez que no tiene a lo mejor y se da cuenta de la soledad del poder, la impotencia. Se quiere quedar con el cuento, porque si se sale del cuento se encuentra con las Torres Gemelas. Esta es mi deducción de eso. Soledad Silveira hace una interpretación poco creíble de dramatismo que se ve que no estudió Stanislavski. Y lo que ocurrió esos días con muchos periodistas, en vez de dedicarnos a decir que no sabemos y que solo vimos ese gran espectáculo que fue la humillación hollywoodense en el propio país de Hollywood, ese espectáculo extraordinario, lleno de humo, de drama, de tragedia, de incendio, ese espectacular edificio cayendo como si fuera una escenografía barata, fue la humillación más grande que sufrió el imperio. Y las metáforas tienen un sentido, yo no sé cuál es como las fábulas se cuentan y después viene una moraleja. Evidentemente las consecuencias del mundo, geopolíticas, como hablaba recién Nora, no las sabemos. A mí me gusta que estén personas que están adentradas en los detalles de la política internacional. Jamás me atrevería yo a hablar de algo que desconozco. Yo a lo sumo llego al conurbano, llego a Chile, con alguna información. Pero yo no me atrevería a emitir juicios como muchos de los comentaristas que no estudian, por supuesto que Escudé, que vos, y estoy hablando de quienes saben. ¿Para qué se ponen a hablar de aquello que no? ¿Por qué no hablan de lo que ocurrió en las Torres Gemelas y no de consecuencias que no saben cuáles son en realidad? Bien, vamos a dejar este tema por acá. Después vamos a volver a la política exterior de Estados Unidos en un próximo informe porque un 11 de septiembre hubo un golpe de Estado en Chile. Pero ahora volvemos a casa con este informe que se titula Un tridente, Biau, Leuco, Lanata versus Berbisky. Lo vemos. Un tridente versus Berbisky. Y sí, Alfredo Leuco, Susana Biau de Clarín y Lanata cruzaron fuerte a Horacio Berbisky. El tema fue así. Luego de que Randazzo exhibiera las malas intenciones de algunos medios de instalar que hubo fraude en las primarias, Horacio en página 12 terminó su editorial hace algunas semanas diciendo lo siguiente refiriéndose a mentiras de medios hegemónicos. Dado el hartazgo que producen con su incapacidad crónica de advertir la realidad, si vienen por más, es muy posible que lo encuentren. Sigan así. Como era de esperarse, tres referentes de idéntico alineamiento político le saltaron a la yugular con previsibles e idénticos argumentos. Los tres percibieron en los dichos de Berbisky una clara amenaza. Dijo Lanata: la amenaza de Berbisky en página 12 no me gusta. No me gusta que me adviertan.
Sigamos con las embestidas. Ahora es el turno de Leuco. Horacio Berbisky es noticia. Es el autor intelectual del plan sistemático para atacar al periodismo independiente desde la maquinaria estatal. Con la camiseta kirchnerista puesta, se dedica a fustigar a los colegas que hacen bien su trabajo y levanta su dedito tanto para acusarlos falsamente como para dictar cátedra. Pasó a ser vocero de los intereses oficialistas, como muchos otros propagandistas obsecuentes que encima fomentan el odio hacia los periodistas que mantienen la dignidad y la crítica hacia el gobierno más poderoso desde el retorno de la democracia. Hoy Berbisky es un perro faldero. Se deja acariciar por el poder al que debería mirar críticamente, se subordina y salta por un bizcocho. Berbisky en una de sus columnas amenazó con esa frase que podría haber quedado en la historia como la advertencia de un poderoso gobernante autoritario. Pero increíblemente, fue escrita por alguien que se considera periodista. Finalicemos el capítulo de embestidas contra Berbisky. Es el turno de la periodista de Clarín Fana de comparar a Kirchner con Hitler, Mussolini, etcétera, etcétera. En esta ocasión, comparó a Berbisky con Galtieri. Dijo Biau. El artículo de Berbisky contenía una advertencia. Si vienen por más, es posible que lo encuentren. Sigan así. La frase dejó estupefactos a algunos de sus lectores y, entre ellos, a quien firma esta nota. El tono de amenaza era más propio del anónimo que del texto periodístico. La bravata se correspondía más con los delirios de aquel general que vociferaba: si quieren venir, que vengan. Hoy Horacio le contestó al tridente que lo atacó en estos últimos días. Allá ellos. Su encolumnamiento detrás de un psicópata cuyas incongruencias saltan a primera vista indica que no los han comprendido los resultados de las primarias y que marchan hacia un nuevo baño de realidad en octubre. A eso me referí cuando dije que vienen por más y que lo van a encontrar, en una columna que un par de tres tontos interpretaron como una amenaza. Allá ellos. Bueno, a ver, vamos a dejar que Judé con usted quiero hablar. Pero veo que está escribiendo y no lo quería interrumpir. Pero bueno, la tele es los tiempos acá. Usted sabe, no sé si usted sabe que usted apareció acá el año pasado, justamente cuando le invitaron Van der Kooi y Blanc, y había justamente aparecido Randazzo. La cuestión era un llamado que le había hecho el presidente Obama a la presidenta Cristina Fernández, que no había aparecido en los medios. Bueno, y usted les hizo pasar un momento bastante feo, que acá lo vimos. ¿Cómo vive esta cuestión de los periodistas? Bueno, ahí usted les planteó que no habían puesto la noticia, que usted había encontrado en Pravda, la noticia del llamado de Obama y las felicitaciones de Hillary. ¿Cómo ve esto? Bueno, digamos... Desde ahí hasta acá. Desde ahí hasta acá. Lo que yo encuentro es que efectivamente los medios argentinos desinforman, usan la información para desinformar de una manera permanente, ¿no? Y me parece que este es simplemente un capítulo menor dentro de un cuadro verdaderamente terrible. El caso de, en fin, las connotaciones catastróficas que la prensa le ha dado a la cuestión de Candela, que es trágica, digamos, obviamente su familia merece las condolencias más sentidas, ¿no es cierto? No es cuestión de en fin, darle un lugar menos importante que el que le corresponde, pero el asesinato mafioso de una niña no sería objeto de titulares prácticamente en ningún país del mundo. Cuando yo me encuentro con que el asesinato de una persona de clase media o de clase popular, de ninguna manera un magnicidio, pasa a estar en los titulares de los diarios, yo tengo que llegar a dos conclusiones. O este es el país más seguro del mundo, en el que nunca pasa nada, y es por eso que una noticia trágica de este índole puede ser la principal noticia del día, o hay una bruta manipulación por parte
de los medios para crear una sensación de inseguridad. Yo esto lo publiqué hace un par de semanas, justamente la semana pasada, ¿no es cierto?, en una revista nueva que hay acá, que se llama El Guardián. La tapa está justamente dedicada a Candela, dice basta, pero adentro hay una nota mía que se llama Radiografía de la Violencia Mundial, donde traigo a colación lo que pasó el 30 de septiembre de 2010, cuando la portada de Clarín tenía un inmenso titular que decía secuestran y asesinan a un niño de 16 años, y La Nación también en la portada tenía una columna doble que arrancaba desde arriba que decía conmoción, secuestran y matan a un adolescente, ¿no es cierto? Es decir, y yo justamente me quedé muy perturbado pensando, bueno, ¿somos acaso una especie de Finlandia donde nunca pasa nada? ¿O es esta una manipulación? Entonces me puse a estudiar algunas cifras. Bueno, yo me he encontrado, por ejemplo, con que Buenos Aires es una de las capitales más seguras del hemisferio occidental. Estados Unidos alberga a 5 de las ciudades más violentas de todo el planeta en términos de los homicidios intencionales. San Luis, que ocupa el lugar 31, Baltimore el 37, Detroit el 39, Oakland el 49. La tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes es el doble en Nueva York que en Buenos Aires. Es decir, digamos, nuestros queridos vecinos brasileños tienen a la ciudad de Vitoria con el número 15, Recife con el 25, Salvador con el 29, Curitiba con el 32, Río de Janeiro con el 44 y Brasilia con el 45 y Porto Alegre con el 48, militando entre las 50 ciudades más violentas del mundo. La Argentina no tiene una sola ciudad militando entre las 50 más violentas del mundo. Estoy hablando de ciudades de más de 300.000 habitantes, ¿no? Entonces, este es el cuadro comparativo del nivel de seguridad en la Argentina y, digamos, lo que la prensa nos presenta con su manipulación de las noticias es justo lo opuesto. Es algo hecho para hacer temblar a lo que yo de alguna manera con cierto humor llamaba en este texto, ¿no es cierto?, mis amigos, los lectores típicos, don Bonifacio y doña Rosa. Y realmente, digamos, ven estos titulares y tiemblan. Claro. Cuando en realidad deberían asombrarse. Bueno, si esto aparece como titular en mi país es porque nunca pasa nada. Porque si estos medios manipuladores de la noticia realmente tuvieran noticias tremendas, publicarían estadísticas. Perdón, sí. ¿Sabes por qué no publican estadísticas? Y nos desviamos un poco del informe, ahora volvemos al informe. Lo sé. No publican estadísticas porque el contexto enfría y desmorona la noticia. Si vos contás que hay un crimen, pero que en todos lados hay crímenes, tu crimen se... Vos sabés que en Colombia, el contexto no le sirve. Vos sabés que en Colombia publicar noticias en los medios de prensa escrita sobre la violencia está prohibido. Es decir, digamos... No sabía. Bueno, porque justamente se trata de evitar generar climas de inseguridad. Ahora volvamos, perdón, quedaba pendiente lo de, de alguno quería opinar sobre el tema de Berbisky, la confrontación de esa supuesta amenaza de los 3 periodistas. Se expresó mal. Se expresó mal. Horacio se expresó mal. Digamos, si él dice, si siguen así, ¿no es cierto?, es posible que lo encuentran, sigan así, bueno, pues se presta a las malas interpretaciones. Por supuesto que, digamos, tiene toda la razón del mundo cuando después dice un par de, digamos, 3 tontos interpretaron la columna como una amenaza. Es, digamos, deshonesto intelectualmente por parte de los que lo atacaron, pero es desafortunado por parte de Berbisky, es mi opinión. Mira, yo digo... ¿Cómo ves este tipo? Sí, estamos viviendo en permanente... Claro, algo que acá se habló mucho y a mí me parece fantástica es la situación en que se encuentra nuestra profesión, ¿no? De discusión permanente, de debate y sobre todo de puesto todo en escena. Eso me parece que en parte representa esto, un tono elevadísimo, muy desacostumbrado para lo que suele ser, lo que en otra época se llamaba el colectivo de periodistas o la corporación periodística, pero me parece que justamente sale a la vista lo que está, el cambio que está generando que está viviendo nuestra profesión, que me parece importantísimo.
Raúl, ¿vos? Yo no ¿Vivís tengo... con felicidad? Mira, no tengo una opinión objetiva en esto, soy de los que ha tenido a Berbisky como referente en el periodismo, en el pre-kirchnerismo, lo sigo teniendo en el día de hoy, me parece el tipo que todavía sigue siendo el más interesante para leer cada domingo y para analizarlo. Me encuentro toda la semana con gente que piensa absolutamente distinto y lo sigue con muchísima atención porque respeta esa opinión, porque la valora, y me parece que, y discrepo con Carlos Escudé, yo creo que no fue infeliz la frase, salvo para alguien que lo lea por primera vez a Berbisky y no entienda las ironías con las que escribió Horacio, pero me parece no válido tampoco que porque te sentís atacado o descalificado por Berbisky diga es un ataque al periodismo independiente. Esto me parece que está haciendo un abuso. Pero también no el tema de los abanderados del periodismo Raúl, independiente. te quiero decir que yo lo admiro profundamente a Berbisky, ¿no es cierto? No solamente eso, sino que en este libro que te cita a vos, a vos te cita una vez, a Horacio lo cito 20 veces. Bueno, es más que mérito. No. Yo me saco el sombrero. No, hacía una alusión, a tu comentario nada más, pero a tu... Pero en esto me parece que, bueno, no es una frase afortunada. No, es una frase que se da para interpretarla. Bueno, interpretaron. Bueno, Leuco el año pasado, cuando Lucas Carrasco le hizo un chiste, me parece que la él verdad dijo que le querían matar. ¿Te acordás? Claro. Y bueno, en este caso inclusive te digo, el tema cierra por sí solo con la respuesta de hoy de Horacio. Sí, creo que la respuesta de hoy de Horacio es más que contundente. Después termina tratándolo tonto, con lo cual abriría otra polémica ahora. La pero semana que viene, sí. Claro, pero me parece que, bueno, hay algunas cosas que caen por su propio peso, ¿no? Bueno, hoy, y esto no es una ironía, en la revista Noticias leía que FOPEA lo eligió a La Nata como el periodismo más representativo entre los periodistas, según una encuesta realizada. Decir qué es FOPEA. Foro de Periodistas Argentinos, ¿es? Sí, quiero decir, una reunión de periodistas que se suponen que son libres e independientes y no cautivos como los periodistas que estamos acá, no hablo de los invitados, de nosotros, no cautivos, no capturados por ese oficialismo mercenario que nos subordina y que nos quita ideas. Claro, a mí lo que... subsecuentes. Claro, pero yo creo que, bueno, uno, en definitiva, el periodista es también el medio en el que está. Y hoy La Nata es la página 2 del Diario Libre, un diario en el cual la semana pasada del caso Candela se ocuparon a hablar de la vida sexual de una nena de 11 años que fue asesinada. Mucho más que decir, ¿no? Nos vamos a un corte con esto y ustedes pueden reflexionar en sus casas. Ya volvemos con más 678. Asignación universal por hijo. Más chicos en las escuelas. Más chicos soñando. Todos debemos un día mirar